Bienvenidos mis guerreros a esta lectura semanal desde el 17 al 23 de junio. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones si es la primera vez que estás viendo mis videos. Y si ya estás suscrito, entonces bienvenido una vez más a mi canal. Recuerden dejarme en los comentarios su nombre y su país para tenerlos presentes cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y también déjame tus deditos para arriba y comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros. Aries, vamos a ver cuál es el mensaje para ti en el trabajo para esta semana del 17 al 23. Y te sale la carta de... el 7 de bastos. Esta carta te habla de que en el trabajo tienes que tener cuidado esta semana porque parece que podrías empezar a ser víctimas de personas que quieren tu puesto, personas que quieren obtener algo que tú tienes, algo que por derecho te corresponde. Esto podría ser alguien que quiere tu puesto actual, el puesto actual de trabajo en estos instantes, o podría representar también a personas que quieren el puesto tuyo al cual estás aspirando en el trabajo. Recuerden, mis amados guerreros, que yo te hablo de la empresa, te hablo del trabajo, pero eso no quiere decir que si tú tienes un restaurante eso no aplica para ti. Eso no quiere decir que si tú trabajas en una frutería eso no aplica para ti, que si tú tienes una pastelería o trabajas en una pastelería o en un restaurante, nada de eso. Eso aplica para todos ustedes. Yo digo empresa porque pues es lo más genérico, porque imagínate que yo empiece la lectura dizque, bueno, mis guerreros de Aries, para aquellos que trabajan en una empresa, en un restaurante, en una frutería, en una cafetería. Nunca voy a terminar la lectura. Así que el punto es, prepárense porque esta semana vas a darte cuenta de esas personas traicioneras, esas personas que en realidad simplemente te han estado sonriendo enfrente, pero por atrás te han estado destruyendo y han estado tratando de quitarte lo que es tuyo, lo que te corresponde. Veo el número 10, así que mucha atención a ustedes, guerreros de Aries, con ese número 10. Puede significar de que tú trabajas en el piso 10, puede significar de que tienes 10 años trabajando en la empresa, 10 meses trabajando en la empresa, o que alguna persona que tiene 10 meses en la empresa quiere venirse a hacer la viva y decir: yo estoy mejor calificado que él, yo estoy mejor calificado que Aries, quita a Aries de aquí porque el que va para allá soy yo. Así es que muy atento a trampas, muy atento a lo que te digan esta semana, mantener siempre una actitud positiva, mantener siempre energías altas. Y si al final del día esta posición te la quitan o no te la dan, pues mis hermanos, mis hermanas de Aries, tranquilos, no te preocupes porque eso es el destino que te está diciendo: hey, Aries, ya era hora de que salieras de aquí. Vamos a buscarte algo mejor para ti donde vas a ser feliz. Así es que todo pasa por una razón. En el instante no lo podemos ver, pero luego cuando pasa el tiempo y miramos hacia atrás decimos: oh, ok, gracias. Gracias Dios, gracias universo, gracias estrellas, gracias a lo que tú creas. Muy bien, qué bueno que me sacaron de allí. Ajá, de eso era lo que me estaban protegiendo. Si eso ya te ha sucedido, déjame ya en los comentarios y dime: oye, mira Jota, mira, a mí me pasó algo así, en lo cual pensé al principio de que era algo súper negativo, pero al final cuando me di cuenta era positivo. Cuéntamelo ahí y también incentiva a otros guerreros a que no se rindan. Recuerden que aquí somos una comunidad, somos mis guerreros, somos gladiadores, somos hermanos, somos familia y entre todos debemos de ayudarnos. Incluso aquellos que dejan mensajes negativos, que seguramente lo hacen porque necesitan algún tipo de ayuda o simplemente un abrazo. Oye, también aquí en mi canal de YouTube puedes ir a votar en la parte donde dice comunidad y allí puedes escoger la ciudad en la que voy a estar haciendo lecturas en persona en el mes de septiembre. Está peleado entre Buenos Aires, Argentina y Ciudad de México, pero hay otras ciudades ahí que puedes votar: Los Ángeles, Nueva York, está Lima, está Santiago de Chile, hay varias ahí donde puedes votar. Si estás desempleado, el mensaje para ti, el 8 de bastos, te habla de que vas a estar recibiendo llamadas esta semana. A los que escucharon los mensajes anteriores o los que han estado enviando sus hojas de vida, les viene el trabajo, se los decreto, les echo energías positivas. Les va a venir un llamado esta semana importante, llamado en el cual te van a decir: hola, ¿cómo estás? Te estamos hablando de la empresa XXX y estamos llamando para decirte que queremos tener una entrevista en persona contigo. Así es que preparados, mucha energía positiva, buena actitud. Esta semana veo que algunos de ustedes van a estar recibiendo esas llamadas importantes con las cuales te van a decir: queremos tener una entrevista contigo, o para otros muy afortunados, la llamada será: hola, ¿cómo estás? Mira, te estamos llamando de aires acondicionados El Puro.
y queremos decirte que hemos tomado la decisión de darte la oportunidad de trabajo. ¡Felicidades! ¿Cuándo puedes empezar? Así que en estos instantes, mira la pantalla, voy a echarte mucha buena vibra para ti. Aries, me cuentas allí en los comentarios cómo te va. Deja tus deditos para arriba para saber entonces que este video te gusta y continuar haciéndolos. Ok, Aries, para aquellos que están en una relación en estos instantes, salió como una garnatada esa carta. Te sale la carta de la rueda de la fortuna y esta carta te está diciendo de que te prepares porque las cosas van a girar finalmente a tu favor, especialmente en el amor. Como esta carta habla acerca de la relación, me está llegando un mensaje y tengo que enviárselo. Sé que esto es para la pareja, pero me está llegando un mensaje para aquellos que están en algún tipo de disputa legal, de divorcio, alguna disputa que sea de manutención para ustedes, para sus hijos. Yo veo que finalmente esto gira a tu favor, guerreros de Aries. Todos aquellos que estaban por perder el resultado del juicio, aquellos que estaban por perder ese tipo de diálogo que estaban teniendo con su pareja, no tienen por qué preocuparse porque esta carta te está indicando de que todo va a salir favorable para ti. O sea que recibes, ganas la demanda que puedes estarle teniendo a tu pareja, ganas a favor entonces el divorcio también. Para otros grupos de ustedes esto podría significar de que finalmente te estás dando cuenta de que has estado repitiendo varios ciclos con tu pareja emocionales en los cuales pasan 3 meses felices, 3 meses discutiendo, 3 meses alegres, 3 meses llorando, y esto podría darse también por algún tipo de situación que tenga que ver con sus hijos o el distanciamiento con algunos hijos. Tienen que buscar la manera de aclarar estas situaciones y volver a estar ambos en la misma página. Si te encuentras en un estado de soltería, vamos a ver cuál es el mensaje para ustedes. ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que por ahí se volteó una carta y esa es la que te voy a sacar. El 6 de bastos, llega a tu vida el amor. Creo que está súper desafinado. Igual yo no soy cantante. Bueno, Aries, llega a tu vida una persona definitivamente esta semana 17 al 23 que va a tener todo el interés en estar contigo. Vas a poder estar conociendo a alguien. Y yo veo que esta persona la vas a estar conociendo porque están diciendo aquí tus guías de que algunos de ustedes, Aries, están planeando esta semana hacer algún cambio de look. Puede ser cortarte el cabello, pintarte el cabello, ponerte extensiones, rapearte el cabello, colocártelo de otro color, cambiarte el look. Veo que algunos de ustedes también podrían estar empezando a notar resultados con respecto a cambios en su dieta o empezar dietas o ejercicios también. Y esto te va a levantar el autoestima. Y esa autoestima elevada va a permitir que tú puedas salir, explorar y conocer más personas, guerreros de Aries. Así es que, bien por ti. La persona que podrías estar conociendo es alguien del extranjero. Mucha atención, es una persona que o viene de visita a tu país o es una persona que tiene como cultura o descendencia otra nacionalidad. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti esta semana. En algunas ocasiones pueden representarte un año, puede representarte una fecha, un día, pueden ser los números para la lotería o el casino. Y ya recuerda que tienes que jugar responsablemente y que los mensajes que llegan aquí tú tienes que interpretarlos de la manera como resuenen contigo, con tu vida, y también eres responsable por tomar las decisiones. No tienes que seguir lo que te decimos acá, pero tómalo en cuenta para que tú digas, sabes que esto fue lo que me dijo Jota, mejor cojo por este camino en vez de por ese camino. 1, 9, 1 y 4. Recuerda hacer las combinaciones de los números que resuenen contigo. Está el 19, está el 14, son los que me gustan a mí. Por ahí te puede gustar el 11, te puede gustar el 94, el 14, el 19. Hay muchas variedades que puedes hacer aquí, así que utiliza estos números de la manera que mejor resuenen contigo. Puede haber una persona del año 1941 aquí, una persona de 79, 80 años, podría llegar a ser algún familiar tuyo. Préstale atención a ese familiar, ¿eh? Vamos a ver cuál es tu día de la suerte para esta semana del 17 al 23. Oye, recuerda compartir este video, dejarme tus deditos para arriba, compartir este video para que le podamos llegar a muchas más personas, y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente siempre. Si quieres una consulta privada, en la descripción está mi página web. El domingo va a ser el día cargado de energías positivas para ti, mis guerreros de Aries, así es que prepárate a recibir buenas noticias, prepárate a planear y organizar tu próxima semana porque va a estar llena de muchísimas aventuras.
pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.